recuperación, todo eso. Y de paso también, qué sé yo, hacemos algo de algún múltiple choice, o ya vamos a ver cómo diseñamos algún examen teórico para ver el tema de la promoción, esas cosas. ¿Mm? Perfecto, gracias, profe. Lo que les quería comentar un poco también es que de acuerdo a directivas emanadas desde las direcciones de los departamentos, respecto de la resolución 372 del Consejo Superior, que permite el examen final, o sea, que se puedan presentar al examen final sin rendir los parciales, ese tipo de cosas, es que precisamente nos dijeron que esa era la interpretación, o sea que no es regularidad, porque la regularidad en la Universidad Tecnológica hoy por hoy es de por vida. Y esta resolución lo que hace es permitir durante el año 2020 y 2021 que aquellos estudiantes que se hayan inscrito en la materia tengan la posibilidad de rendir el examen final, aún si deben una materia correlativa de cursos anteriores, en este caso de primer año. Pero para lograr la regularidad de por vida y aún el tema de la promoción, que era lo que íbamos a hablar, vamos a hablar con Agudo, sí o sí tiene que rendir el parcial. O sea, o un integral, o vamos a hacer dos parciales, una recuperación, ya vamos a ver cómo lo diseñamos, pero de todas maneras vamos a tratar de que sea bien accesible para todos y todo aquel que quiera que se presente. Entonces, dicho esto, es que hoy vamos a ver, vamos a seguir con ajuste de curvas. Hoy vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto anteriormente, que recuerden que nosotros teníamos para el ajuste de curva, teníamos dos métodos, que uno era la regresión, o sea, y la interpolación. La regresión, lo que nosotros hemos visto, era la regresión con mínimos cuadrados. Así se llama el método de regresión, de curvas de regresión que hemos visto. Y después vamos a ver lo que es interpolación, que es interpolación con diferencias divididas de Newton, diferencias divididas de Newton, esto lo pongo así para que veamos nada más, ya después vamos a, ya en el apunte lo vamos a ver mejor, y la interpolación de Lagrange. Entonces, en lo que es regresión, hemos dicho también que se usaba la regresión cuando los datos tenían un gran error o tenían una gran certidumbre de error. Entonces, en ese caso,
las curvas de regresión no necesariamente debían pasar por los puntos que nos daban como datos. Y la interpolación se usaba cuando teníamos o funciones complicadas o los datos con los cuales contábamos eran más exactos. Es decir, que tenían una certidumbre de error pequeña. Entonces, en general, las curvas de regresión normalmente podían pasar por los puntos que nos daban como datos. Entonces, esa era la principal diferencia entre lo que es curvas de regresión e interpolación. Las curvas de regresión digamos así vulgarmente, para errores grandes en los datos. Y la interpolación para errores pequeños en los datos. Entonces, vamos a ver. Acá tenemos ajustes de curva. Esto era la introducción. Ahí teníamos una curva de regresión. Y ahí tenemos la interpolación. Es decir, la curva de regresión pasa por lo general, por entre medio de los datos, pero no necesariamente tiene que pasar por los puntos, y la interpolación puede llegar a pasar por los puntos porque los errores son muy pequeños o casi cero. Entonces, acá veíamos algo de la estadística simple, lo que es el valor medio, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Entonces, cuando se asocia un error sustancial con los datos, es decir, un error grande, se usa la regresión con mínimos cuadrados. Entonces, la primera que hemos hecho es la regresión lineal. ¿Qué es la regresión lineal? Que yo, por un conjunto de datos, paso una línea recta. O sea, tengo un conjunto de datos, entonces por esa nube de datos, yo voy a pasar una línea recta. Entonces, por eso se llama regresión lineal. La ecuación de cualquier recta es y igual a sub 0 más A1X. A sub 0 es la ordenada al origen y A1 que acompaña a X es la pendiente. Y a eso le agregamos el error. Es decir, el error entre el modelo y los datos. Entonces, de esa expresión 1, si despejamos E, que es el error, nos quedaría y igual, y menos A sub 0 menos A sub 1X. Entonces, ahí tenemos el error entre el modelo y los datos. Entonces, el criterio para un mejor ajuste, primero decía, la suma de los errores tiene que ser lo más chica posible. Observábamos a través de esta figura que yo podía tener infinitas rectas. En este caso tengo 2 puntos. Por los 2 puntos pasa una recta, esa es la recta perfecta, pero también si yo por el punto medio entre los datos paso una recta, esa recta también el error va a ser igual a 0. Y así tengo infinitas rectas que pasan por el punto medio, por el cual, o sea, para los cuales el error, la suma de los errores va a ser igual a 0.
Entonces, como tengo infinitas rectas, no podría saber cuál de ellas usar. Por lo tanto, este criterio es inadecuado, no sirve. El otro también, la suma de los errores absolutos, o sea, del valor absoluto de los errores, también era inadecuado porque podíamos obtener infinitas rectas que nos dé un mínimo error y, por lo tanto, como en el caso anterior, tampoco podríamos saber cuál de la línea nos daría el mejor ajuste. Entonces, este también lo consideramos inadecuado. O sea, tampoco sirve. ¿Cuál es el mejor criterio? El mejor criterio es minimizar la suma de los cuadrados de los residuos. Cuando hablamos de los residuos, hablamos de los errores. Los residuos, a los errores también les llamamos residuos. Entonces dice, la suma de los errores al cuadrado va a ser igual a la suma de y sub i menos a sub 0 menos a1 por x sub i al cuadrado. Eso surge de elevar al cuadrado a ambos miembros de esta expresión 2 y anteponiéndole el símbolo suma. Porque nosotros queremos la suma de todos los residuos, es decir, la suma de los errores de cada uno de los puntos que me dan como dato con el modelo. Entonces a eso le llamamos la suma de los cuadrados de los residuos. Y eso lo simbolizamos como S sub R. Entonces, este me ajusta una única línea a un conjunto dado de datos o a un conjunto dado de puntos. Entonces, lo que debemos determinar aquí es los coeficientes a sub 0, que es la ordenada al origen, y a sub 1, que es la pendiente de la recta. Entonces, ¿cómo hacemos? A esta expresión S sub R igual a la suma de y sub i menos a sub 0 menos a1 x sub i al cuadrado, le vamos a aplicar máximos y mínimos que vimos hace 2 clases en análisis matemático 2. Entonces, a eso le vamos a aplicar máximo y mínimo. Para aplicar máximo y mínimo, ¿qué es lo que tenemos que hacer primero? Establecer los puntos críticos. Recuerden, nuestras incógnitas son a sub 0 y a sub 1. Entonces, para encontrar los puntos críticos, vamos a derivar a SR respecto de a sub 0. Y eso nos da como resultado menos 2 suma de y sub i menos a sub 0 menos a1 x sub i. Es decir, derivamos a esta expresión bajo el exponente, le resto 1 por la derivada de a sub 0, que es menos 1. Entonces eso me da esta expresión. Eso lo igualo a 0. Es la condición de punto crítico. Segundo, la derivada de S sub R respecto de A sub 1 también debe ser igual a 0. Entonces eso me queda la suma, o sea, menos 2 por la suma de Y sub I menos A sub 0 menos A1 X sub I por la derivada de A1 X sub I, que es igual a X sub I, al derivar respecto de A1. Y a eso también lo igualamos a 0. Solo que en estas dos expresiones aplicamos la propiedad distributiva del símbolo suma
Entonces la suma de y sub i menos la suma de a sub 0 menos la suma de a1 xi. Lo mismo sucede en la otra expresión. Y aplicamos también la propiedad distributiva de la multiplicación. El menos 2 se simplifica porque lo pasamos al otro miembro y 0 sobre menos 2 igual a 0. Si lo reacomodamos a esto, vamos a obtener este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Na sub 0 más la suma de a1 xi o de xi a1 igual a la suma de y sub i. La suma de xi a 0 más la suma de xi cuadrado a 1 va a ser igual a la suma de xi por y sub i. Sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Para obtener a1, aplicamos el método de determinantes. El método de determinantes dice que el determinante de abajo, o sea, la parte del denominador, es el determinante del sistema, la solución del determinante del sistema, que va a ser n por la suma de xi al cuadrado, la diagonal principal, menos la suma de xi por la suma de xi, que me da la suma de xi al cuadrado. En el determinante de arriba cambiamos los coeficientes de la incógnita de A1 por los términos independientes, con lo cual resulta n por la suma de xi y sub i menos la suma de xi por la suma de y sub i. Y de ahí obtengo a1. ¿Cómo obtengo a 0? Si yo en esta expresión, en la 4, divido todo por n, es decir, lo paso esto al otro miembro, restando, y divido todo en n, me va a quedar a sub 0 igual a la suma de y sub i sobre n, que es igual a y medio, menos a1 por la suma de xi dividido en n, que es x medio. Entonces, a sub 0 va a ser igual al valor y medio menos el x medio por el valor de a1 que obtengamos de acá. Así de sencillo. Entonces ahí obtenemos un único valor de a1 y un único valor de a sub 0. Hicimos un ejemplo donde tenemos una tabla con 7 valores. La suma de xi es 28 dividido en 7 de 4. El x medio es 4. La suma de los y sub i es 24 dividido en 7 me da 3,428 el y medio. Entonces ya tengo x medio y y medio que me sirven para calcular a sub 0. Bien, en la tabla voy a calcular xi por y sub i, es decir, 1 por 0,5, 2 por 2,5 y así sucesivamente. Calculo xi al cuadrado, o sea, todo esto al cuadrado. Y obviamente también que voy a calcular la suma de xi por y sub i. Voy a calcular la suma de xi al cuadrado. También nos sirve
después para que veamos el error, y sub i menos y medio elevado al cuadrado. O sea, y sub i 0,5 menos el y medio, y a eso lo elevamos al cuadrado y me da esto. Y así sucesivamente. También hacemos la suma de eso. Y la suma, o sea, mejor dicho, el cuadrado de los valores del modelo. Obviamente que estos valores van a ser cuando yo ya obtenga a sub 0 y a sub 1. Entonces, veamos. A sub 1 nos decía que era esta expresión. N por la suma de xi y sub i menos la suma de xi por la suma de y sub i sobre la n por la suma de xi cuadrado menos la suma de xi al cuadrado. Entonces, n, 7, la suma de xi por y sub i, 119,5, menos la suma de xi, 28, por la suma de y sub i, 24. Entonces, eso nos da esta expresión. Arriba. Abajo, n, 7, la suma de xi al cuadrado, 140, 7 por 140, menos la suma de xi al cuadrado, 28 al cuadrado. Y eso nos da esta diferencia. Entonces, esa diferencia me da el valor de A1. 0,839,285,714. A sub 0 va a ser el y medio, que era 3,428,571,429, menos el valor que hemos obtenido de A1 por 4, que era el x medio. Y eso me da un A sub 0 igual a 7,714,285,71. Por lo tanto, la recta de regresión, así se llama, la única recta de regresión, es y igual a la ordenada al origen, que A sub 0, menos A1x. La gráfica de los datos con la recta es esta. Observamos ahí que la recta sigue la formación general de los datos sin tocar necesariamente a los puntos que precisamente me da como datos. Entonces, ahí vemos que en este caso, como curva de regresión, una recta, sigue de manera general a los datos. Bien. ¿Para qué nos servía la suma de y sub i menos y medio al cuadrado? A eso le llamamos s sub t. ¿Y para qué nos sirve la suma o el s sub r, que era la suma de la última columna que teníamos en nuestra tabla? Esta. Entonces, este es nuestro s sub r y esto se llama s sub t. Con s sub t y s sub r vamos a ir a ver cuál es el error en esta regresión.
S sub Y sobre X le llamamos a la dispersión. Recuerden ustedes que en la estadística simple hemos visto que la dispersión de los datos se llamaba S sub Y. Acá le llamamos S sub Y sobre X. Quiere decir la dispersión de los valores de Y que me da el modelo para un valor de X que tenemos como dato. Y eso es la raíz cuadrada de S sub R sobre N menos 2. Ahora bien, ¿por qué sobre N menos 2? Por la simple y sencilla razón que si yo tengo dos puntos, paso por ahí la recta. Si yo tengo dos puntos, no existe dispersión. ¿Por qué? Porque la recta pasa por los dos puntos, perfectamente. Entonces, para que yo pueda hacer una recta de regresión, necesito como datos 3 puntos. Entonces, si yo pongo, supongamos, este punto y este punto, entonces ahí yo tengo que hacer pasar una recta por entre medio de esos 3 puntos. Entonces ahí, supongamos, por ejemplo, que la recta haga esto. Entonces yo ya tengo una dispersión que se llama, es decir, tengo errores entre los datos y la recta que es mi modelo. Entonces ahí hay una dispersión. Si los datos están junto a la recta, la dispersión es pequeña. Y si los datos se alejan de la recta, digamos, modelo, ahí la dispersión es alta. No quiere decir eso que el modelo sea malo o bueno. Simplemente lo que me dice es que los datos que tengo están muy dispersos o poco dispersos respecto del modelo. Es simplemente eso. Y por eso es acá que en ese caso, en el ajuste de la curva, el S sub Y sobre X, la raíz cuadrada de SR, sobre N menos 2. Quiere decir que necesito que N sea por lo menos igual a 3 para la distribución o para la curva de regresión recta. Bien, esto simplemente me da una idea de cuál es la dispersión que se produce. O sea, ¿qué me dice ahí? Que la mayor cantidad de valores está en el medio y que la menor cantidad de valores está hacia la orilla. Por eso la curva esa es una curva de Gauss. Y acá lo que le decía, si los puntos están cerca de la recta, la dispersión es baja. Los errores residuales son pequeños. Y si los datos están lejos, los errores residuales o la dispersión es grande. Bien. Una medida del error o de la justificación de la recta respecto de los datos que tengo me da este valor R cuadrado igual a S sub T
menos SR sobre S sub T, que se llama coeficiente de determinación. Ese coeficiente de determinación me dice que si el ajuste es perfecto, el R cuadrado es igual a 1. Si el ajuste es malo, el R cuadrado es igual a 0. Esto es, si la suma de los errores es igual a 0, esto me queda igual a 1. El ajuste es perfecto. Entonces, en el caso del ejemplo nuestro, fíjense ustedes que nosotros tenemos S sub Y, que es la dispersión de los datos, suma de los residuos sobre n-1, 1,94. Y el S sub Y sobre X, que era la dispersión entre los datos y el modelo. O sea, esto es los datos y el valor medio. Y esto es, o sea, el valor medio de Y. Y esto es, el S sub Y sobre X es entre la suma de los residuos, o sea, el S sub R respecto de el valor medio, y el modelo, el n-2, 0,77. Si el S sub Y sobre X es menor que el S sub Y, el modelo es aceptable. Pero el que me da el error, me va a decir, es el R cuadrado o el R. El R cuadrado me da 0,868. Quiere decir que aproximadamente el 86%, el 87% del modelo justifica, o sea, el 87% del modelo justifica a los datos. Es decir, representa o es representativo de los datos. Entonces, el ajuste es aceptable en casi un 90%. Y el R, que es el coeficiente de correlación, más o menos también me dice lo mismo, que un 93% del modelo justifica a los datos que tengo. Por lo tanto, en este caso, el modelo es aceptable. Aceptable en casi un 90%. Entonces, eso es la regresión lineal. La regresión polinomial. Así como yo puedo ajustar una recta en un modelo lineal, puedo ajustar una parábola en un modelo cuadrático, o puedo a este grupo de hacer un modelo cúbico, o en general puedo hacer un polinomio de enésimo orden. La expresión de cualquier polinomio es y igual a sub 0 más a1x más a2x cuadrado más a3x cubo y así a m a x a la m. La suma de los cuadrados de los residuos, el S sub R, va a ser la suma, desde igual a 1 hasta n, de los y sub i menos. Siempre recuerden, es menos a sub 0 menos a1x sub i. Hasta ahí era el lineal. Menos a2x sub i al cuadrado, ese va a ser el modelo cuadrático. Y menos a sub m por x sub i a la m, ya es el modelo de un polinomio de enésimo grado. Y como S sub R es la suma de los cuadrados de los residuos,
Eso está elevado al cuadrado. Ahora bien, para cualquier polinomio, yo necesito obtener el punto crítico. Entonces hago las derivadas respecto de A sub 0, respecto de A1, de esta expresión S R, respecto de A2, respecto de A3, respecto de AM. Reordenándola, me va a dar el sistema de ecuaciones que le llamamos ecuaciones normales. Entonces, este es un sistema de M ecuaciones con M incógnitas. ¿Cuáles son las incógnitas? A sub 0, A sub 1, A sub 2, A sub M. Esas son mis incógnitas. Entonces, perdón, M más 1, ecuaciones con M más 1 incógnita, de A sub 0 a A sub M. Entonces ahí yo puedo decir, si quiero el modelo lineal, tomo las dos primeras. Si quiero el modelo cuadrático, tomo las tres primeras. Es decir, si yo quiero una parábola, voy a tener A sub 0, A1x, A2x cuadrado. Entonces tomo las tres primeras. Si quiero un modelo cúbico, tomaré las cuatro primeras. Y así sucesivamente. El S sub y sobre x va a ser el S sub r sobre n menos m más 1. Es decir, que el número de datos debe ser mayor siempre el mismo link. Todas las clases el mismo link sin clave. Entonces decíamos, teníamos las ecuaciones normales y que nosotros necesitábamos que el número de datos sea mayor que m más 1. O sea, si yo tengo un polinomio lineal, necesito 3 datos. Si tengo un polinomio cuadrático, necesito 4 datos. Como mínimo. Si quiero un polinomio cúbico, necesito 5 datos. Entonces, siempre n menos m más 1. Menos el grado más 1. El r cuadrado, como siempre, va a ser s sub t menos sr sobre st, que es el coeficiente de correlación, donde el s sub t era la suma de los residuos entre el dato y el valor medio al cuadrado. O sea, esto no cambia. No importa cuál sea el polinomio. Por ejemplo, acá nos dice, ajuste un polinomio de segundo orden, es decir, de grado 2. Entonces, tenemos 5 datos, perdón, 6 datos de xy, y sub i, la diferencia entre los y sub i, el valor medio, y la suma de los cuadrados de los residuos una vez que hemos obtenido el valor de a sub 0, a sub 1 y a sub 2.
Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? M es el grado, 2. N, el número de datos, 6. El X medio, 2,5. El Y medio, 25,433. Necesitamos la suma de X, Y. Fíjense lo que necesitamos acá. Nosotros queremos un polinomio cuadrático. Necesito la suma de X, Y. La suma de X, Y al cuadrado. La suma de X, Y al cuadrado, de X, Y al cubo. La suma de X, Y cuadrado, X, Y al cubo, X, Y a la cuarta. Y luego, como términos independientes, la suma de Y sub I, la suma de X, Y por Y sub I, la suma de X, Y cuadrado por Y sub I. Entonces, todos estos datos de las tres primeras necesitamos calcular aquí. Ahí lo calculamos ordenadamente. Entonces, la suma de X, Y, la suma de Y sub I, de X, Y al cuadrado, de X, Y al cubo, de X, Y a la cuarta. La suma de X, Y por Y sub I y la suma de X, Y cuadrado por Y sub I. Armamos el sistema de ecuaciones, tres ecuaciones con tres incógnitas, y lo resolvemos. Gauss-Jordan, Gauss-Seidel, eliminación gaussiana, determinante, lo que ustedes quieran. Cualquiera de los métodos que nosotros conocemos para resolver un sistema de ecuaciones. De ahí obtenemos A sub 0, A sub 1, A sub 2. Entonces, el polinomio de segundo grado para ese conjunto de datos es Y igual a sub 0 más A sub 1x más A sub 2x cuadrado. El error, el S sub Y sobre X me da 1,12, o sea, la dispersión. Y el coeficiente de determinación, R cuadrado, que es lo que me interesa, nos da S sub T menos S sub R sobre S sub T. Y nos da 0,99851. Lo cual implica que el 99% del modelo es un ajuste correcto. Es decir, que la curva de regresión cuadrática para ese conjunto de datos ha tenido un ajuste perfecto. Ustedes, como trabajo, lo que pueden hacer para ver cuál es la diferencia, ajustarle a este conjunto de datos una recta. Es decir, A sub 0 más A1x. Y verifican cuál es el R cuadrado. Y van a ver que este valor, ese valor de R cuadrado con la recta, va a ser menor que 0,99. Entonces, si nosotros queremos ajustar un polinomio de orden 3, debemos de estas rectas normales tomar las 4 primeras ecuaciones. Y de ahí vamos sacando toda la suma, que son los coeficientes de las incógnitas. Y obviamente con los términos independientes.
¿Alguna duda al respecto? Porque con eso terminamos lo que es curvas de regresión. ¿Alguna duda con eso? Ninguna. Bien. Ahora vamos a hacer la primera parte de lo que es la interpolación. Es decir, vamos a hacer interpolación lineal. Esta se llama, esta parte de la interpolación se usa cuando el error en los datos no son significativos o bien cuando tenemos una función complicada a la cual queremos simplificar para su estudio. Le damos valores a X, si tenemos una función cualquiera, no importa cuál, le damos valores a X y obtenemos valores de Y con una calculadora. Y a esa función le ajustamos un polinomio. Entonces con eso, un polinomio siempre es más fácil de analizar que cualquier otra función. Por ejemplo, que yo quiera integrar, yo quiero hacer una integración. Entonces, si yo quiero hacer una integración a una función bien complicada, le tomo algunos datos, le ajusto un polinomio y hago la integración. Siempre integrar un polinomio es mucho más fácil que cualquier otra función. Entonces, la fórmula general de cualquier polinomio de orden n, en este caso, es a sub 0 más a1x más a2x cuadrado más a nxn. Este es un polinomio lineal, un polinomio cuadrático, un polinomio cúbico. El método que vamos a usar se llama polinomios de interpolación con diferencias divididas de Newton. Esta es la forma más fácil y la que más se usa para obtener un polinomio de interpolación. Vamos a la interpolación lineal. Tenemos x0, x1. Una función cualquiera. Entonces, f de x0, f de x1. Y un valor intermedio que le llamamos f1x. Es decir, el f1x es el valor que yo quiero obtener. Y le ponemos f1x porque yo lo voy a obtener a ese valor con un polinomio de grado 1. Por eso se llama f1x. Entonces, una forma de obtenerlo es por triángulos semejantes, este cateto f de x, f1x menos f de x0 sobre este cateto x menos x0 va a ser igual al triángulo grande f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0. Entonces, de ahí despejamos f1x. Pasamos x menos x0 al otro miembro multiplicando. Y f de x0 pasa sumando. Entonces me queda f de x0 más f de x1 menos f de x0 sobre x1 menos x0
por x menos x0. Y ese es el polinomio de interpolación con diferencias divididas. Ya después vamos a ver por qué se llama así, pero es el polinomio de interpolación lineal. Por eso le ponemos f1x. Ejemplo. Estimar el logaritmo neperiano de 2. Primero dice, llévese a cabo los cálculos interpolando entre neperiano de 1, o sea, x igual a 1, y neperiano de 6, o sea, x igual a 6. El valor exacto del neperiano de 2 es 0,693, Entonces, fíjense ustedes. 1 es x0. Neperiano de 1 es 0. Entonces, f de x0 es 0. Más f de x1, neperiano de 6, 1,79, menos neperiano de 1, f de x0, 0, sobre x1, que es 6, menos 1, es 5. O sea, me queda 1, 7, dividido en 5, por x menos x0. Y x0 vale 1. O sea, por x menos 1. Fíjense acá. Ahí está el polinomio. ¿Y qué es lo que yo quiero calcular? f1 de 2. O sea que x vale 2. Yo quiero estimar el neperiano de 2. X vale 2. Entonces, f de 2, al final, x vale 2, nos queda esa expresión. ¿Ven? Neperiano de 1, que es 0, más f de x1, que era neperiano de 6, menos neperiano de 1, que es 0, sobre 6 menos 1, que es 5, por x, que vale 2, menos 1. Y eso es igual a 0,33, no sé cuánto. En el segundo caso, bien, en este caso representa un error porcentual. Este valor entre 1 y 6 representa un valor porcentual del 48%. Valor real, porque acá tenemos el logaritmo de 2 real. Después dice, haga un intervalo más pequeño. En vez de x igual a 6, póngale x igual a 4. Entonces usamos la misma expresión. f1 de 2 igual el neperiano de 1, que es 0, menos el neperiano de 4. El neperiano de 4 era 1,386. Entonces, el neperiano de 4 menos 0 sobre 1 por 2 menos 1. Eso me da 0,46. Lo que representa un error del 33%. Es decir, que cuando yo más chico hago el intervalo, mejor me acerco al valor del neperiano de 2. O sea, el error, en este caso el error real, es más pequeño. Ahí tenemos la gráfica. La función logarítmica es esta. Para x igual a 2, el neperiano de 2, valor verdadero, es este. Para primera recta, entre 1 y 6, tenemos esto. Y para la segunda recta, entre 1 y 4, el valor es este. Si yo lo haría entre 1 y 3, me acerco más y así tendría un error menor. Pero fíjense ustedes, esta es una curva.
Por lo tanto, ¿qué es lo que me conviene? La interpolación cuadrática. Pero la interpolación cuadrática la vamos a ver la clase que viene, junto con la interpolación de Lagrange. Entonces, ahora, como introducción, hemos visto la interpolación lineal. La semana que viene, este apunte está en el aula virtual, lo pueden bajar sin ningún problema. Entonces, la clase que viene, el jueves que viene, a la misma hora, en el mismo lugar, con el mismo link y sin clave, vamos a tener la clase a las 22 horas y ya vamos a ver lo que es la interpolación cuadrática, la interpolación polinómica y la interpolación de Lagrange. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Bien. Entonces, no se olviden que siempre estamos solícitos a las consultas por cualquier medio, ya sea por mail, por WhatsApp, si necesitan hacer una consulta a través de Zoom, que yo les explique algo en el pizarrón, no tengo ningún problema, me lo dicen, coordinamos y evacuamos las dudas que ustedes quieran. Así que bueno, No, profe, gracias. si no hay consulta en este momento, nos veremos la clase que viene. Que tengan buena noche y que descansen. Y buen fin de semana. Profe, Ya mañana, Chao, Gracias, profe. profe. mañana Buen viernes, fin de semana, Chao, profe, ya de bien. el cuerpo lo sabe.